En este ejercicio nos pide, para la figura mostrada, que ven que es un trapecio, calcular las coordenadas de su centro de gravedad. Comenzamos resolviendo nuestro problema dividiendo la figura en figuras geométricas conocidas. En este caso, vemos que dividimos ese trapecio en un rectángulo, que es área 1, y en un triángulo, que sería área 2. Comenzamos con nuestro rectángulo, área 1. El área sería la base por la altura, es decir, 12 por 6, lo que nos da 72 centímetros cuadrados. Y hallamos sus coordenadas del centro de gravedad, que sería la base entre 2 para la coordenada X, que sería 2 entre 2, lo que nos da 6 centímetros, y la altura entre 2 para la coordenada Y, sería 6 centímetros entre 2, lo que nos da 3 centímetros. Ahora vamos con el triángulo. En este caso vemos que el área sería la base, la base por la altura entre 2. Fíjense, la base es la misma que la del rectángulo, 12 centímetros. Para hallar la altura, vemos a la derecha que nos dice que esa medida, esa dimensión sería desde la base del rectángulo hasta la punta del triángulo sería 10 centímetros. Pero vemos que del otro lado el primer vértice del triángulo está a 6 centímetros de altura. Hacemos la resta respectiva, 10 menos 6 es 4. Y bueno, ya con eso tenemos los valores para hallar nuestra área. Es decir, la base 12 centímetros por el área la altura que sería 4 centímetros entre 2, lo que nos da 24 centímetros cuadrados. Ahora bien, hallando el centro de gravedad, vemos que la altura del triángulo está hacia la derecha, no está pegada a lo que es el eje Y, o no es la parte más cercana al eje Y. Por lo tanto, aquí en vez de ser la coordenada X estar a 1/3 de la base, es a 2/3 de la base. Por eso es que multiplicamos 2/3 por 12 centímetros, lo que nos da 8 centímetros. En el caso de la Y, sí sería la altura entre 3, pero recuérdense que este triángulo no está pegado al eje X, sino que está a 6 centímetros de él, lo cual hay que sumárselo. Entonces sería 1/3 de 4 centímetros más 6 centímetros, lo que nos daría 7,3 periódicos, o sea, 7,3333333, pero bueno, en el caso de esta lámina estamos poniendo dos decimales, 7,33 centímetros. Bien, fíjense que aquí elaboramos una tabla en donde salen cada una de las figuras con sus respectivos coordenadas del centro de gravedad y sus respectivas áreas. Agregamos dos columnas más. La quinta columna, que sería x sub y por a sub y, que se refiere, por ejemplo, a la multiplicación de la coordenada x del centro de gravedad por el área de la correspondiente figura. Por ejemplo, en el caso de la figura 1 sería x sub 1 por a sub 1, es decir, 6 por 72, lo que nos da 432. Y bueno, la sexta columna sería el y sub i por a sub i, en donde y sub i, bueno, es la coordenada y del centro de gravedad de la figura por el área de la respectiva figura. Entonces, por ejemplo, en la misma figura 1 sería y sub i, que es 3, por a sub i, que sería, o sea, a sub 1, que sería 72, lo que nos da 216. Hacemos exactamente lo mismo con la figura 2, lo que nos da los valores que pueden apreciar, y nos da chance de hacer la sumatoria de las áreas y la sumatoria de x, la coordenada x por el área, x sub y por a sub y análogamente de la coordenada y por a, o sea, y sub y por a sub y. ¿Ok? Eso nos va a facilitar el último paso para hallar el centro de gravedad. Finalmente vemos que la coordenada X del centroide, el centro de gravedad, recuerden que en nuestros casos, al hablar de materiales homogéneos, de figuras regulares y que están en un campo gravitatorio uniforme, el centro de gravedad, el centro de masa y el centroide coinciden. Entonces, la coordenada X del centroide es la sumatoria de las coordenadas X de los centros de gravedad de cada una de las subfiguras por el área de dicha subfigura entre la sumatoria de las áreas. ¿Ok?
Y fíjense, para eso es que usamos la tablita anterior. De una vez ya tenemos cuánto nos da la sumatoria de x sub y por a sub i, que era 624, dentro de la sumatoria de a sub i, o sea, de toda la área 1 más área 2. Entonces sería 624 entre 96, nos da 6,5 centímetros. Esa es la coordenada x del centro de gravedad de la figura completa. Análogamente, bueno, con la coordenada y sub c, es la sumatoria de y sub i por a sub i, que la hemos sacado también, nos dio 392 por la sumatoria del área, que ya la conocemos, 96. 392 entre 96 me da 4,083, ¿ok? Centímetros. Esa es la coordenada y del centro de toda la figura. Bueno, este es el primer ejercicio que vamos a ver de los 5 que coloqué en esta presentación. Bien, fíjense, en este segundo ejercicio nos piden ubicar un centro de gravedad en una plancha metálica de densidad uniforme. ¿Ok? Tiene esa figura. Como podemos ver, es un triángulo con un cuadrado al que hay que restarle una semicircunferencia. Entonces, fíjense, tal como el ejercicio anterior, vamos a sacar el área y centro de gravedad de cada una de las figuras. Comenzamos con el triángulo, que ya la fórmula la conocemos, nos da el área 54 centímetros cuadrados. Y bueno, fíjense, análogamente como en el ejercicio anterior, la altura, vemos que no está, la altura no está lo más cercana al eje Y, sino lo más alejado. Por lo tanto, la coordenada X va a ser 2 tercios de la base. En este caso, 2 tercios de 9, lo que nos da 6 centímetros. En la altura, bueno, sin ningún problema, es la coordenada Y del centro de gravedad va a ser la altura entre 3, 2 entre 3, 4 centímetros. Eso fue bastante fácil. Seguimos con el área del cuadrado. Fácilmente es la longitud del lado al cuadrado, lo que nos daría 144 centímetros cuadrados. Y bien, la coordenada X del centro de gravedad, obviamente, es la mitad del lado, la mitad de 12, pero que hay que sumarle la distancia que hay desde el cuadrado hasta el eje Y. O sea, esos 9 centímetros más. ¿Ok? Entonces 2 entre 2, 6, más 9 serían 15 centímetros. Y en cuanto a la coordenada Y del centro de gravedad, simplemente es la mitad del lado entre 2. O sea, 2 entre 2 quedaría 6 centímetros. Finalmente sacamos el área de la semicircunferencia. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, esta área ven la fórmula que hay un signo menos. ¿Y eso se trata por qué? Eso es un pedazo que estamos recortando. ¿Ok? Es un área, por decirlo así, negativa. ¿Cómo vemos el radio? Bueno, vemos que la circunferencia llega hasta el tope del cuadrado, es decir, que su diámetro coincide con el lado del cuadrado, por lo tanto el diámetro es 12 centímetros y la mitad del diámetro es el radio, son 6 centímetros. Sacamos nuestras cuentas, el área nos da menos 56,55 centímetros cuadrados. Las coordenadas, fíjense, en la fórmula que nosotros vimos, que teníamos del semicírculo, estaba el círculo, el diámetro estaba coincidiendo con el eje X, en este caso, o sea, que era, por decirlo así, ese semicírculo estaba en horizontal y este semicírculo estaba vertical. Entonces, en este caso se intercambian las fórmulas que les pasé en la presentación anterior. Es decir, el y sub c sería 0, pero habría que sumarle la distancia que hay desde el eje Y hasta ese centro, es decir, 6 centímetros, lo que nos da la coordenada Y 6 centímetros. Y en el eje X si aplicamos la fórmula de 4r entre 3pi, es decir, 4 por 6 entre 3pi. Fíjense, es negativo porque si estuviéramos haciendo coincidir eso con el eje Y, eso estaría hacia la izquierda del eje Y. Por lo tanto, eso va a ser negativo. ¿Ok? Y hay que sumarle la distancia que hay desde el eje Y hasta el centro de la circunferencia, es decir, 21 centímetros. Sacando esas cuentas nos da que la ubicación del centro, la coordenada X del centro de gravedad de ese círculo está en los 18,45 centímetros.
Tal cual como en el ejercicio anterior, hacemos nuestra tabla con la figura, las coordenadas X del centro de gravedad, la coordenada Y del centro de gravedad, las áreas respectivas y las multiplicaciones. Fíjense que cuando hacemos la sumatoria, el área de la semicircunferencia se va a restar y la multiplicación de las coordenadas tanto X como de Y por el área van a resultar negativas, por lo tanto también van a restar en esa sumatoria. Por último, bueno, entonces hacemos nuestras cuanticas. La coordenada del centro de masa X es la sumatoria de X sub Y por A sub Y entre la sumatoria de sub Y, o sea, la sumatoria de las áreas, que como lo vimos en la tabla anterior, serán 1440,65 centímetros al cubo entre 141,45 centímetros cuadrados, lo que nos da 10,18 centímetros. Hacemos análogamente con la coordenada de Y, que es la sumatoria de Y sub Y por A sub Y, entre la sumatoria de las áreas, y eso al final nos dará 5,24 centímetros, que sería la ubicación de nuestro centro de gravedad. En este tercer ejercicio vemos que tenemos que calcular, bueno, obviamente todos estos ejercicios van a ser de calcular el centro de gravedad de las figuras. En este caso vemos que podrían ser un triángulo con un rectángulo grande más un cuadrado pequeño, o como se sugiere en la resolución de este ejercicio, un cuadrado grande al que le vamos a restar el área de un rectángulo. Fíjense, aquí se ve mejor. Vamos a hacer el área de un triángulo que vamos a llamar área 1, o la de cuadrado que es área 2, que sería el cuadrado gigantesco, y finalmente le vamos a restar el área de un rectángulo 3, que eso lo vamos a ver en la próxima lámina. En el caso del triángulo, ustedes ven, bueno, este problema ven que está expresado en pies. No debería asustarlos porque al final es la única unidad que se va a trabajar ahí, entonces no hay que hacer conversiones. Entonces, volviendo al tema, el área 4,5 pies cuadrados, la coordenada de X está, fíjense, ese triángulo coincide perfectamente tal cual como la fórmula que vimos, entonces no tiene mayor complicación, un problema bastante sencillo. De tercios sería, o sea, la base entre 3, la coordenada X que nos da un pie y la altura, bueno, es que hasta es isósceles del triángulo, imagínense, demasiado sencillo. La altura entre 3, un pie. Por el cuadrado vemos el área sería 3 al cuadrado, 9 pies cuadrados. Y fíjense, la coordenada X. El cuadrado está hacia la izquierda del eje Y, o sea, en coordenadas X negativas. Por eso va un negativo adelante. Eso lo tienen que tener muy claro a la hora de resolver un problema. Si su área está, en qué ubicación, en qué cuadrante está del sistema de ejes coordenados. ¿Ok? Entonces, tenemos lado entre 2, o sea, 3 pies entre 2 sería menos 1,5 pies para la coordenada X del centro de gravedad de ese cuadrado. Y la coordenada Y, bueno, fíjense, como está por encima del eje X, esa coordenada Y sí va a ser positiva. Sería 3 entre 2, daría 1,5 pies. Bien, aquí vemos entonces lo que vamos a definir como área 3, que sería la del rectángulo. Ese rectangulito es el que se le va a restar al cuadrado grande, que es área 2. Entonces vemos que el área sería entonces menos la base por la altura, nos daría menos 2 pies cuadrados. La distancia la coordenada X del centro de masa sería la base entre 2. Y fíjense que hay que sumarle, algebraicamente hablando, la distancia hasta el eje Y. Eso nos daría en total menos 2,5 pies. Y la distancia, la coordenada Y del centro de gravedad, hacer la altura entre 2, a lo que hay que agregarle, a la altura en la que se encuentra el rectángulo, quise decir. Eso sería altura entre 2, sería 2 entre 2, quedaría 1, más un pie más, que es la distancia que hay desde el eje X hasta el comienzo del rectángulo, nos daría en total 2 pies. También pueden apreciar en la figura lo que serían esas distancias. Ok, y tal cual como en los ejercicios anteriores, logramos nuestra tabla con la figura, las coordenadas X y Y del centro de gravedad, las áreas de cada una de las figuras, la multiplicación de la coordenada X del centro de gravedad por el área, la coordenada Y por el área,
al final nuestras sumatorias para finalmente hacer los respectivos cálculos. Finalmente, podemos ver que se aplican nuestras fórmulas para tanto para la coordenada X como para la coordenada Y. Nos da una coordenada X del centro de gravedad negativa, lo cual tiene bastante lógica, ya que a simple vista podemos ver que el área que está a la izquierda del eje Y, la de cuadrado, a pesar de que le restamos una pequeña porción, es un área superior a la del triángulo que está a la derecha. Por lo tanto, el centro de gravedad, si es un material homogéneo, va a tender a buscar el sitio donde hay más área. Y en el caso del eje Y, bueno, la sumatoria de la Y sub I por A sub I entre el área, lo cual nos da 1,217 pies. Bien, aquí podemos apreciar en nuestro cuarto ejercicio que vamos a buscar el centroide de una sección transversal de una viga. Este es un caso clásico de ingeniería civil en la parte de estructuras. Obviamente aquí vamos a aplicar un caso muy sencillo, una viga en forma de T con las dimensiones que vemos ahí en milímetros. ¿Ok? A manera de dato curioso, de anécdota, los fabricantes de vigas de acero, lo que era Sidor, Sidetur, bueno, que ya no tanto, porque ya más que todos los perfiles vienen importados, elaboraban una tabla. En esas tablas ponían las coordenadas del centro de gravedad de la sección transversal de las vigas que fabricaban, y también, bueno, las inercias, los momentos máximos admitidos, todo eso es la utilidad de tener el centro de gravedad. ¿Ok? Pero aquí simplemente vamos a dedicarnos a buscar el centro de gravedad de esta figura. Fíjense, aquí tenemos una particularidad con este ejercicio y vemos que si usáramos el eje Y como una línea de corte y cortamos por ahí, vamos a ver que lo que tenemos a la izquierda es exactamente lo mismo que tenemos a la derecha del eje Y. Por lo tanto, nuestro eje Y va a ser un eje de simetría. Al tener un eje de simetría, automáticamente el centro de gravedad va a estar en algún punto de ese eje de simetría. ¿Ok? Entonces, por lo menos ya sabemos que la coordenada X en ese de ese centro de gravedad va a ser 0. Si ustedes quisieran comprobarlo, ustedes van a ver que al sacar toda su fórmula, aquí este problema lo vamos a dividir en dos rectángulos, le sacan por las fórmulas que ya hemos visto, la coordenada de X les va a dar 0. ¿Ok? Así que por lo tanto, bueno, simplemente nos vamos a dedicar a buscar la coordenada Y, porque ya la X la sabemos que es 0 milímetros. ¿Ok? En primer lugar, bueno, calcular el área. La estamos calculando en milímetros, ¿ok? Todas las medidas aquí van a ser en milímetros. 300 milímetros por 50 milímetros nos da 15.000 milímetros cuadrados. ¿Ok? Y bueno, la coordenada Y, ¿cuál sería? Para el triángulo, para el rectángulo, quise decir. Fíjense, primero estamos con el rectángulo superior, o sea, el que está acostado. Eso se llama, en ingeniería, a esa parte de la sección se le llama el ala. ¿Ok? El ala sería entonces, la coordenada del centro de gravedad del ala estaría vemos la altura de esa ala, que es de 50 milímetros, entre 2, nos da 25, más 300. 300 es la distancia que hay desde el eje X hasta el comienzo de ese rectángulo horizontal. Nos da en total 325 milímetros. Y bueno, similar se hace con el con el rectángulo de abajo, solo que en este caso, bueno, el área, la base, la que mide 50 milímetros, y la altura son los 300 milímetros. El área va a dar exactamente igual, pero en este caso la coordenada Y del centro de gravedad es tan simple como la altura entre 2, o sea 300 milímetros entre 2, lo que nos da 150 milímetros.
Tal cual como en los problemas anteriores, elaboramos nuestras tablas, vemos que ya la sumatoria de x por a va a dar 0. Y bueno, simplemente vamos a tener que hacer la de la sumatoria de y sub i por a sub i entre la sumatoria de a sub i. Fíjense que esos valores dan altísimos, 325 por 15.000. Ya se tienen que expresar en notación científica. Bueno, yo quise expresarlo en notación científica. Eso sería 4.875.000, que para mí es mucho más sencillo escribir 4,875 por 10 a la 6, análogamente abajo. Por último, entonces tenemos que la coordenada y de nuestro centro de gravedad va a ser esa sumatoria, que era 7,125 por 10 a la 6 milímetros cúbicos, entre nuestros 30.000 milímetros cúbicos, milímetros cuadrados, lo que nos da 237,5 milímetros. ¿Ok? Esa es la altura en la que va a estar. Fíjense que se está acercando más hacia el ala, ¿correcto? Porque, bueno, obviamente hacia la parte superior hay mucha más área que hacia la parte inferior. ¿Ok? Entonces siempre el centro de gravedad va a buscar el sitio con más área o con que tenga mayor cantidad de masa. ¿Ok? Porque obviamente al tener mayor masa va a tener mayores acciones gravitatorias que compensar. Fíjense, en este ejercicio vamos a hallar el centro de gravedad. Bueno, fíjense, la coordenada y sucede el centro de gravedad de la placa mostrada, que es un semicírculo grande al cual hay que restarle dos semicírculos pequeños. Los semicírculos pequeños, su diámetro coincide con el radio del semicírculo grande. La dificultad en este ejercicio realmente es que no vamos a tener un valor definido, sino que va a ser un valor literal. En este caso, a medios es el radio de los semicírculos pequeños. Obviamente, si el diámetro del doble del radio va a ser el diámetro de los semicírculos pequeños va a ser a, y entonces esa misma a va a ser el radio del semicírculo grande. Ok, entonces arrancamos con el área del círculo grande, okay, que ya dijimos que el radio era a. Tan sencillo como que el área va a ser pi por r al cuadrado, pero como es un semicírculo, es la mitad, entonces dividimos entre 2. Nos da el área pi por a cuadrado sobre 2. Fíjense, estamos ubicando nuestros ejes coordenados haciéndolo coincidir con el centro de ese semicírculo grande. Por lo tanto, el eje Y va a pasar a ser un eje de simetría y eso automáticamente hace que nuestra coordenada del centro de gravedad X sea 0. Y la coordenada Y simplemente va a ser con la fórmula que vimos, súper sencillo, 4a entre 3pi. Bien, ahora vamos con las áreas de los semicírculos pequeños. En este caso vamos a comenzar con el semicírculo que está a la izquierda del eje Y. El área, bueno, como es un área que se va a restar, le ponemos el signo negativo, el radio sabemos que es a medios. Sustituyendo nuestra fórmula nos queda menos pi por a cuadrado entre 8. Y fíjense, la coordenada X del centro de masa. Si ese semicírculo estuviera coincidiendo con los ejes coordenados completamente, la coordenada X sería automáticamente 0. Pero como ese semicírculo se encuentra desplazado hacia la derecha a una distancia de a medios, recuérdense que es esa distancia que hay entre el punto y el centro del círculo es el radio, nos queda menos a medios. Y para la coordenada Y del centro de gravedad de ese semicírculo, simplemente, bueno, aplicamos la fórmula de 4 por r entre 3pi, que sustituyendo con el a medios nos quedaría entonces al final 2a entre 3pi. Ok, para el círculo a la derecha, análogamente, entonces el área va a ser idéntica, menos pi por a cuadrado entre 8. La coordenada X en este caso sería positiva, entonces sería a medios. Y la coordenada Y va a ser idéntica que la del círculo a la izquierda, es decir, 2a entre 3pi. Como en los ejercicios anteriores, elaboramos nuestra tabla, el número de la figura, sus coordenadas X del centro de gravedad, su coordenada Y del centro de gravedad, sus respectivas áreas, la multiplicación de la coordenada X por el área y la multiplicación de la coordenada Y por el área. Y al final hacemos nuestras sumatorias.
para entonces aplicar nuestras fórmulas. No, ni siquiera nos hacía falta calcular la de x, porque como nos resultó 0, 0 entre lo que sea va a dar 0. Y la de y sí era un poquito más escabrosa, pero bueno, al final quedaba a al cubo entre 2 entre pi a cuadrado entre 4, que reduciéndolo al final nos va a quedar 2a sobre pi, que era lo que nos pedían al principio, la coordenada y del centro de gravedad.